Muy buenas noches, mis queridos amigos, seguidores del programa de la revista Liberteño. Y aquellos que no son amigos y no son aficionados a este programa, bien recibido desde acá, de la tribuna del pueblo, les doy mi saludo y mis estimas. Bueno, quien le habla es el director del programa, economista Pedro Medina, único responsable de la edición de ahora y de todas las ediciones. Primeramente quiero manifestar lo siguiente. Las Fuerzas Armadas en Ayacucho han hecho el uso de las armas. Sí, señores, de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución. Solamente lo único que puedo recomendar a los jóvenes, porque yo también he sido joven, también he sido universitario, también he liderado movimientos juveniles en protestas contra los gobiernos de turno. A veces justificada la lucha y a veces no justificada porque siempre había alguien que nos empujaba a nosotros los jóvenes y como éramos revoltosos respondíamos a la represión por parte de la policía porque venía el camión con agua y nos desalojaban cuando caía el chorro de agua. O muchos de los casos nos caía palo cuando la policía nos atrapaba. Pero eran otros tiempos. Hoy día se está viendo esta convulsión cuyo mentalidad de los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, tienen que haber muertos para justificar su lucha social en la captura del poder. Desgraciadamente, muertos han habido. He visto en la televisión niños que no han llegado para la atención médica porque las pistas están bloqueadas. Ancianos que han muerto por la falta de atención médica por culpa quienes bloqueaban la Panamericana Sur. Señores y señoras, es una lucha demencial. Sí, señores, demencial, con un sesgo ideológico pervertido, un sesgo terrorista, porque a ellos no les interesa la vida de sus semejantes, simplemente son carne cañón que necesitan para seguir agitando y supuestamente para destruir el Estado a nivel de sus estructuras. Por eso que están pidiendo la Asamblea Constituyente, para cambiar la estructura. Y si no la pueden cambiar por la vía electoral, justamente han aprovechado el momento, no porque les interese Pedro Castillo, no porque les interese que la hayan sentenciado a 18 meses provisionalmente, no, es una pieza más. ¿Ustedes creen que lo que han llevado a Lima, lo del Brain, con camionetas del año? ¿Quiénes son? ¿Quiénes tienen carros del año, camionetas del año? Los que se dedican a la minería ilegal. Por eso que en el gobierno de Pedro Castillo, con la premier Mirta Vázquez, lucharon hasta el último para cerrar
a las empresas transnacionales es, extraen los minerales, especialmente el cobre. Por eso que muchos ronderos con ondas aparecieron en aquellos tiempos boicoteando, atacando a las fuerzas del orden que daban resguardo a la empresa minera. ¿Por qué? Porque justamente esas empresas mineras, el Estado recaudaba impuestos directos a través de la SUNAT para mantener la reserva, para mantener justamente la plata para poder hacer inversiones. Con este comunista, con este tonto idiota de Pedro Castillo, comenzó a botar el dinero como si fuera su propio dinero. Y comenzó a darle a la gente no letrada 270 soles. Ya pensaban que eso iba a durar todo un año. Y ese era simplemente un engaño. Ahora, con ese dinero que se han tirado irresponsablemente y que muchos no han llegado a los que más necesitaban, porque se quedaron en el tránsito y paraban en los bolsillos de unos burócratas ladrones de este gobierno que ha pasado, el de Pedro Castillo. Así nos han estado robando, así nos han estado aislando ante la comunidad internacional. Ahora, hoy en día, ¿ustedes creen que los inversionistas van a venir al Perú? Se han hablado, han manifestado que no vayan al Perú por hacer turismo, porque la situación es grave. O sea que nos han focalizado como un país focalista, un país revoltoso, un país extremista, un país convulsionado. ¿Y quién va a querer venir a hacer turismo acá? ¿Cuánto pierde el Estado peruano por la cantidad de turistas y de empresarios que invierten al Perú? Prácticamente nos hemos estado poniendo la soga al cuello. No solamente los muertos que por culpa de estos miserables han bloqueado la carretera, por eso que la policía y las Fuerzas Armadas han estado despejando las pistas. A pesar de que han hecho una revuelta y con armas de fuego se han enfrentado a la policía y a las Fuerzas Armadas en el aeropuerto Velasco. Qué mal estamos. Pero ¿de dónde salen las armas? ¿Será las armas que la policía hace 2 años encontraron que venían de procedencia boliviana? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué Bolivia? ¿Y por qué la Argentina abren la boca para distorsionar y arreglar la píldora de que Pedro Castillo es una víctima de los grupos de poder? Cuando todo el mundo sabe que a él lo han encerrado, una por haber hecho mal uso del cargo de presidente. Por eso ha estado detenido en la tiroides y ahora irá a parar en una cárcel. Pero lo más delicado es que este señor tiene las carpetas fiscales de corrupción. Ese es el problema.
¿O es que lo que ha robado era para dar cupo a los grupos subversivos? Con razón el narcotráfico ha crecido bastante. La minería ilegal ha crecido bastante. Vinculado narcoterroristas. Y esto a través de los días se va a saber. Señores y señoras, cuiden a sus hijos. Cuídenlos. Porque por ahí está a un agitador que les engaña, que los enamora, que los hacen vivir en el mundo de la fantasía, porque lo que ellos hacen es engañar al pueblo para que ellos controlen el Estado y se olviden del pueblo que los apoyó. Todavía estamos a punto para salvar el Perú. No caigamos por la demagogia, no caigamos por las redes de estos delincuentes que no les interesa la vida de nuestros jóvenes y simplemente su objetivo es que sigan financiando el narcotráfico, la minería ilegal y capturar el poder. ¿Y para qué capturar el poder? Simplemente hemos visto un gobierno comunista como en forma irresponsable ha botado el dinero al desagüe, que es el futuro de nuestros jóvenes, el futuro del país. Sí, señores, así es. Por eso tenemos que ser conscientes y consecuentes. Vamos al corte y regresamos. Miren, amigos, solamente pónganse a pensar, ¿cómo es posible que hayan querido bombardear? Miren, han querido hacer un siniestro a una central hidroeléctrica en donde la capital del Perú se hubiera quedado sin luz. Si han hecho el intento de hacer este acto genocida, entonces tenemos que exigir a las autoridades del agua de que resguarden el agua, porque no lo vayan a envenenar, el consumo masivo del agua, para que mueran
peruanos. Sí, señores, ese terrorismo. Entonces, a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales hay que ponerse mosca, mosca. Y una vez por todas, de que no se pierda el tiempo en que se va a cambiar a los integrantes del Congreso. Se va a cambiar, pero tienen que hacer dos reformas constitucionales. Una, que se restablezca el orden y se instale la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados con el mismo presupuesto. Nadie se podrá quejar de que va a utilizar los impuestos para mantener a una nueva clase de gente como los senadores. No. Es necesario. Es necesario. Y la salud, la educación, tiene que el Estado poner punche, fuerza y estripar al cáncer, que es el comunismo terrorista. Porque si no lo estripan, nos va a llegar al corazón y vamos a morir. Sinceramente. Vamos a las notas de prensa.
Bueno, les reitero, cuiden a sus hijos. El comunista, terrorista, le lava los cerebros. Fantasea, porque hacen pura fantasía, en que todos vamos a ser iguales. Porque si él tiene un carro, tú porque no tienes el carro. Si él tiene una casa, tú por qué no tienes la casa. Señores, todo lo que uno puede adquirir es con esfuerzo y mucho sacrificio. Lo que tenemos que preocuparnos es que el Estado dé oportunidades a todos los peruanos para que puedan realizar, ejercer su profesión y ser trabajadores. Ese es el objetivo, para ser grandes, para ser grandes. Por eso, tengan cuidado, no caigan en la demagogia. Y eso, de que han pateado las puertas y han obligado a las familias a marchar, ese es un delito. Eso que hayan chantajeado a los comerciantes de que si no marchan, desaparece toda su inversión, todo su negocio. Ese es en donde la autoridad tiene que estar por principios de autoridad. No nos dejemos llevar por estos vándalos comunistas terroristas. Vamos a los videos. $18 meses de prisión preventiva. ¿Le parece correcto? ¿Ha estado bien la decisión del juez supremo Juan Carlos Checle? ¿Qué piensa usted? Yo creo, Milagros, que es una resolución judicial muy bien fundamentada. Y creo que esto es la crónica de una muerte anunciada. Era muy previsible que el juez iba a otorgar los 18 meses de prisión preventiva que el Ministerio Público había requerido para Pedro Castillo, no así para Aníbal Torres, ¿no? ¿Por qué era previsible? Era previsible porque para que exista una prisión preventiva, en primer lugar hay que entender que una prisión preventiva no es una sentencia anticipada, ¿no? No es una sanción anticipada, sino es una medida cautelar. Es una medida cautelar
para que la persona se encuentre sujeta a la investigación y que pueda cumplir una condena en el eventual caso que sea condenada en un futuro. Y para eso existen distintos requisitos que muchas veces se ha discutido esto, ¿no? Pero que conviene recordarlos. El primero de ellos es que exista suficientes elementos probatorios que vinculen a la persona con el delito. En este caso, para Pedro Castillo, me parece que es evidente que los elementos probatorios que ha presentado el Ministerio Público son más que suficientes. Basta con la sola declaración de Pedro Castillo que realizó el 7 de diciembre. O sea, la flagrancia lo hundió. Es un delito, era una flagrancia porque fue detenido en cuasi flagrancia en realidad, ¿no? Pero digamos que haya dado el golpe de Estado. Exacto, o sea, él ha hecho un acto público, eso fue un hecho público y notorio, conocido por todos, en donde el presidente Castillo estaba cometiendo el más grande atentado contra los poderes del Estado, ¿no? Y es por eso que se ha calificado como un delito de rebelión. Esta noche en Beto a saber los aliados del terrorismo y destrucción que deberían ser detenidos. ¿Quiénes son los senderistas detrás y cómo actúan los operadores internacionales que mantienen relación con el hombre clave en el gobierno de Dina Boluarte, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, Wilson Freddy Barrantes, el aliado del golpista Pedro Castillo, nexo de Antauro Humala y fanático del Movadef de Sendero? Están siendo asesinadas, han recibido órdenes de disparar a matar los policías y está claro la mano de quienes gobiernan ahora. Esto es lo que se vive en estos momentos acá dentro de la provincia de Chincheros, muy frente pues acá a la comisaría de Chincheros, la gente está muy enardecida. Ustedes están viendo, este es el grupo de personas que se están dirigiendo hasta la ciudad de Lima. ¿De qué distrito son? ¿De qué distrito? Bueno, Vizcatán del N, del distrito de Vizcatán del N. Son gente que está liderando estos espirales de violencias continuos. Están utilizando estrategias como la atomización. La atomización es la masa disgregada en varias partes para poder atacar en conjunto diferentes lugares y ir en contra de lo que es la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden. Observe bien a este sujeto odiador y sin pelo en la cabeza, el mismo que no posee ni una pizca de coherencia al mentir y manipular sistemáticamente atacando al Estado peruano. Sus iniciales son WDR. Nació en el distrito de Tayabamba, La Libertad, y tiene 56 años. Dice que vive en Barcelona, en el Ministerio Público. Este sujeto posee un proceso por violación a la intimidad de junio del 2020 y otra denuncia por haber participado en un choque y fuga de la escena crítica. Nos tenemos que felicitar porque ha entrado un presidente que tiene una visión justiciera. Ni siquiera podemos decir que es comunista, terrorista, senderista, narcochavista, ni nada que se le parezca. Lo curioso es que este sujeto entrevista en exclusiva por media hora al todopoderoso jefe de la DINI, Wilson Barrantes, el mismo día del golpe y tan solo horas después de ser nombrado por el mismo golpista Castillo. En medio de los ataques simultáneos, robos, saqueos y atentados terroristas, Barrantes continúa al frente de la DINI. Operadores políticos, operadores que han sido policías, operadores que han sido militares, operadores que son medios de comunicación, eso es lo concreto, pero de eso nadie habla. ¿Por qué? Porque o están recibiendo dinero del narcotráfico o están, digamos, favoreciendo a empresas ligadas al narcotráfico. Increíble lo que está pasando en el Perú, lo dijimos, el pueblo se rebeló, el pueblo no reconoce al usurpador Dina Boluarte. Este otro sujeto que enardece las calles y amenaza con matar policías ha sido identificado como Luis Alberto Cortés Vargas. Escúchelo en su máxima versión putrefacta. Aún así, la fiscalía no lo denuncia. Nos están matando sin piedad. Ya basta de tanta pasividad de parte nuestra. Vamos con todo. Reventemos a esos concha de...
de los tombos. Nosotros tenemos que ir con fuerza al ataque y vamos a responderle así. Nos vamos nosotros, damos la vida, pero también nos los llevamos a ellos. Esta otra mujer que fue candidata de Perú Libre para representarnos en el extranjero es Marcela Rocío Saldarriaga Ortiz, de 60 años. Escúchenla decir que Lima desaparecerá por efecto de violencia y terror. ¡A desaparecer a Lima! ¡A desaparecer a Lima! ¡Nos matan o lo matamos! En la Fiscalía, Saldarriaga Ortiz está procesada por daños, falsedad y está impedida de ejercer la función pública. Este ruso es otro vendedor de humo, el mismo que se reunió con el exministro de Defensa, el cuestionado Walter Ayala, en diciembre del año pasado en Barranco. El ruso ingresó también a Palacio de Gobierno para reunirse con el mismo golpista Castillo el pasado 4 de diciembre. Este ruso podría ser el mismo sujeto al que Ruth Veloblitas, sobrino de Castillo, quería contratar por $500,000. Le drogaron, le amenazaron, pusieron pistola y le amenazaron de matarle si no liera el discurso. Por eso, cuando tú estabas viendo ahí a Castillo temblando, no estaba temblando porque si yo cuento lo que estaba haciendo era ilegal, no, estaba temblando porque estaba a punto de matarle. Esta es la lista de los enemigos del pasado que han regresado para sembrar el terror y amenazar de muerte a los peruanos. Alex Chamán Portugal, prófugo terrorista, íntimo amigo de Pedro Castillo, y que salían juntos en este video en Bolivia. Chamán, el mismo miembro del grupo sanguinario Socorro Popular de Sendero, hoy dirige esta revuelta violenta en Puno, desde La Paz. El pueblo está exigiendo la democratización de la sociedad peruana. Esto necesariamente pasa por un nuevo contrato social, y este contrato social se va a reflejar en una nueva constitución política del Estado, la lucha por una asamblea constituyente, pero remarco, con y para el pueblo. Esos son los que se han subido en camionetas, han venido hacia Lima, han cerrado carreteras, han quemado instituciones públicas y privadas. Esos no son ciudadanos peruanos, esos son terroristas. Una falsedad que corean sistemáticamente los aliados de procesados por terrorismo, como este sujeto, asalariado del gobierno de Castillo. Como también le consta a ustedes y le consta al pueblo, e internacionalmente también, viene sufriendo una injusta carcelería. ¿Qué ha hecho la Fiscalía? Sin legalidad, sin ningún apego a la Constitución, pretende darle prisión preventiva al presidente de la República. El Movadef de Sendero Luminoso, el gran plan de Abimael Guzmán, sigue operando a través de sus prefectos y subprefectos que Castillo nombró y que hoy forman parte del caos y destrucción. ¿Con qué objetivo nombraría a nivel nacional en el sector interior a los que exigían la liberación del genocida Guzmán en este planillón? Para muestra un botón, Eliseo Guamaní y Nahún Seancas, registrados en el Movadef, son prefectos en la región Apurímac, donde incendiaron esta comisaría de Chincheros. Esto es lo que se vive en estos momentos acá, dentro de la provincia de Chincheros, muy frente pues acá a la comisaría de Chincheros. La gente está muy enardecida y también mire cómo la fiscalía pues está haciendo en estos momentos. Mariluz Salina, prefecta de Ancón, y Jesús Acori, subprefecta de La Victoria, ambas del Movadef, también aparecen protestando, y así en zonas estratégicas, otros 6 defensores de Guzmán en Ayacucho, 2 en Junín, en Ucayali y en Pasco. Pero ese grupo que le llaman ha buscado igual que nosotros justicia. El Abimael Guzmán ha buscado como nosotros justicia. Definitivamente estos días han sido súper difíciles para nosotros, para hijos de policías, de militares. Vemos con bastante pesar que las escenas de violencia subversiva en contra de ellos se vuelven a repetir, y esto realmente nos llena de dolor, de indignación. Sendero Luminoso está dividido más o menos en 4 facciones, ¿no? Lo que es el Movadef ahora, ¿no? El Movadef es quienes plantean todo lo que Guzmán propuso una vez detenido, ¿no?
Estas miles de flechas incautadas demuestran el uso de armas mortales para atravesar el cuerpo de todo oponente que les impida pasar la barrera de la paz y tranquilidad. Acá estamos cagados. Solamente pido a mi institución, a mis jefes, al ministro, a la señora presidenta, que no se olviden de los efectivos policiales que están allá y que le den todo el respaldo posible, porque nosotros estamos haciendo el trabajo más profesional que podamos. Aún así, al mismo tiempo, vemos a operadoras del socialismo como Anaí Durán, Ira Ladiroes, para rendirse ante su jefe, el golpista, quien la empleó, pues su credencial máxima era su relación eterna con el asesino chileno del MRTA. No se preocupe, nosotros vamos a hacer lo posible para cerrar el Congreso. Mañana es todo lo que va a pasar, va a correr sangre, si es posible, habrá muertos, pero Barrio Chino, escúchenos, toda la gente que está aquí están fuertes, están bien para la guerra y preparados. Nuestro país hoy es el gran bloque contra el socialismo y comunismo corrupto del Perú y del eje internacional, cuyos operadores aún están en Perú, agazapados buscando muertes de inocentes para conseguir una asamblea constituyente con la que puedan perpetuarse en el poder. Amigo policía, Arequipa está contigo. Amigo policía, Arequipa está contigo. Pero usted estaba siempre convencida de que Pedro Castillo quería cerrar el Congreso. ¿Qué piensa hoy, señora, que ya está sentenciado a 18 meses de prisión preventiva? Bueno, creo que acá hay que felicitar a todas las instituciones que han hecho su trabajo responsablemente, ¿no? La fiscal de la Nación, en las investigaciones, en la acusación, el Poder Judicial, con esta sentencia, que esto se veía venir, ¿no? Evidentemente era muy raro que no hubieran sentenciado estos 18 meses o los meses que fueran como una detención preventiva, ¿no? Prisión preventiva. Las Fuerzas Armadas, el Congreso, creo que aquí hay que felicitar a todas las instituciones. Y ese día, miércoles 7 de diciembre, cada uno hizo su trabajo. Cada uno defendió la democracia. Y creo que eso es lo más importante. Y efectivamente, esto es un gran ejemplo para cualquier advenedizo que quiera el día de mañana decir, yo me quedo aquí, no, todos me van a hacer caso, y esta es mi chacra. Y no es así. Así que creo que se equivocó, ¿no? Creo que pensó el golpista dictador Castillo que todo el mundo iba a salir a ayudarlo y a defenderlo. No sé de dónde sacó eso, pero así es el poder, ¿no? Te ciega. Y yo creo que él estaba, como dicen, también borrachito de poder. Y cuando uno asume la más alta magistratura, el poder que ha tenido él, o sea, el poder es efímero y el poder hay que saberlo manejar. Y definitivamente él quiso hacer lo que pensaba. Le daba la gana. Le daba la gana, exactamente. Él, su familia, sus amigotes y su... Y el Perú no es una república, ¿no? Exacto. Ahora... Yo le decía que los prefectos, subprefectos, gobernadores distritales, todos del Movadez, brazo político de Sendero Luminoso, estarían atrás de todo esto. Profesores que quitaron su presencia al SUTEP ante el Ministerio de Educación, también están atrás de toda esta convulsión. Por eso, póngase a pensar.
Guillermo Bermejo es una fiel expresión de las pelotudeces democráticas, como él llamó en algún momento, y mostró nuevamente su verdadero rostro, ¿no? Ofuscado, un tipo que pierde los papeles y que tuvo un encontronazo con algunos colegas, con Kenneth Vargas, nuestro compañero, y con Omar Jordán, periodista de América Televisión, a quienes insultó. A uno de ellos le llamó incluso bruto. Vamos a verlo y escucharlo. Acá estamos, ¿vas a sacarme a hablar o vas a hablar tú? No te pregunto, pero si no para la pregunta. Yo no tengo paciencia con Willax, te digo. Sí, así es. ¿Qué va a hacer en este momento? No tengo por qué tenerle paciencia en este momento. Pero ¿qué va a hacer en este momento? Paciencia. Está cegando con lo que está pasando en el país y que está intentando... Es que está incendiando el Perú, pues se está incendiando, señor Guido. En ningún momento, ¿complotando qué? ¿Con quién? No, eso dice la versión del Ejecutivo. ¿Quién dice? Eso es grave, ¿no? Lo dice ese pobre y triste ministro que le quedarán 3 o 4 días en el poder. Está mintiendo escandalosamente. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿En dónde? Dime tú en dónde. ¿En dónde? Paseo a coordinar ahí los destrozos en el Perú. Todo de una reunión mía amiga con la población. Eso es irresponsable. Ahora estoy en Lima, yo también soy culpable de lo que pasa en Lima. Pero Inica, ¿qué hizo? Y si se movilizan en la selva, yo estoy en la selva. Se ha ido a llevar esas canastas navideñas a los pobladores de Ica. Te voy a decir una cosa y deja la cachita que no me gusta. Deja la cachita que no me gusta. Te voy a decir una cosa así con toda tranquilidad. Este gobierno está regresando a los métodos de los 90, a la época de la dictadura, donde creer que yo o cualquier otra persona tiene la capacidad de movilizar a todo un país por una cuestión absolutamente espontánea es una cosa ridícula, pero que habla muy bien de la capacidad represora que tiene el gobierno de Dina Boluarte y de esos aprendices de Montesinos que creen ser ministros y que la fiesta les va a durar muy poco, porque esto... ¿Por qué lo dice? ¿Tiene alguna seguridad? ¿Qué van a hacer? Esto les va a durar poco. Ese es el desconocimiento que tiene la mayoría de nuestros hermanos periodistas que viven en Lima. No somos hermanos, realmente, no nos apellidamos Bermejo, perdón. ¿Por qué es tan bruto este señor? Pero la verdad, señor, yo no soy su hermano, porque no me apellido Bermejo, yo jamás. No entiendo por qué es tan bruto este señor. No. Gonzalo, Piedras, provocando. Él insulta y no pasa nada. Le cuento, señor Bermejo, que acá tampoco le tenemos mucha paciencia. No le diga, y tampoco señor, nos gusta la cachita que tiene usted cuando nos responde. Pero igual, nosotros somos democráticos y por eso es que le damos hasta espacio en nuestro canal para que diga lo que le dé la gana, nos insulte y nos trate mal. Aún así ahí están los micrófonos de PBO, de Willax, dándole cabida para lo que usted quiera responder, pero sigue maltratando a la prensa como le da la gana y es algo que no vamos a aceptar. Y a lo que él se refería en la pregunta de uno de nuestros compañeros es al congresista Héctor Ventura, que mencionó que había reuniones entre Bermejo y personal, gente, autoridades, líderes desde el Brain y que desde ahí ya se venía organizando y lo dijo semanas atrás, antes incluso de lo que viviéramos. Si pasa algo con Castillo, ya Bermejo estaba tratando de movilizar a las masas y por eso se molesta por las preguntas, bueno, realmente increíble. Un documento de inteligencia militar exclusivo y revelador acaba de llegar a nuestras oficinas. En medio de un anuncio de emergencia en todo el país, por 30 días hemos tenido acceso a este reporte secreto que detalla la situación actual de las 13 regiones del país en donde esta escalada subversiva ha sembrado violencia, destrucción y caos. El Poder Judicial de Huancavelica. Ahí está. La salida al Ilcay. Por ello, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, lo sabemos ahora, ya habría tomado la decisión de sacar a 15.000 soldados para la defensa del interior del territorio y sobre todo, según nuestras fuentes, con la orden de restablecer el principio de autoridad del Estado. Aquí en la avenida Aviación, los miembros del ejército 15.000 militares de tropa a cuidar calles, carreteras, empresas, instalaciones estratégicas y caseríos convulsionados. Y además, con la instrucción de uso de armas de reglamento si es que algún soldado fuere atacado por terroristas disfrazados de manifestantes.
Este informe de inteligencia del ejército peruano da cuenta de cómo será en breves horas el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en todo el país. Efectivos de las Fuerzas Armadas se encuentran custodiando la sede de la Fiscalía frente a los hechos de violencia que se han registrado en la Ciudad Blanca. Empezando, así se desplegará la primera región militar al norte del país, con 3.000 soldados aproximadamente. Ellos estarán destinados a la protección de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y sobre todo la convulsionada Cajamarca, en donde los ejes estratégicos a proteger será la carretera panamericana desde Tumbes a Chimbote, luego el terminal portuario de Paita en Piura y el eje vial interoceánico norte, así como la refinería de Talara. La segunda región militar saldrá con casi 4.000 hombres armados a proteger Lima y además Pasco, Huánuco y la caótica Junín, sobre todo el Huancayo de Cerrón. También a dar seguridad a toda la Panamericana Sur desde Lima hasta Tacna, pero también en esto la ayudará la tercera región militar con igual número de tropa con armas de reglamento. Esta tercera región, además, se centrará en apaciguar el sur y sus vándalos delincuentes, sobre todo el ferrocarril del sur y suroriente del Perú, la carretera interoceánica y el corredor vial Apurímac-Cusco-Arequipa. Pero una de las misiones más importantes es la que recae en la cuarta región militar, la que sacará a 4.000 hombres armados con fusiles de reglamento, con la misión de cuidar el complejo eléctrico del Mantaro, el que da energía eléctrica a buena parte del país, incluida la capital. No sea que estos comunistas hagan lo que bien supo hacer Sendero Luminoso: apagar luces. Y la quinta región militar, y no menos importante, será la encargada de asegurar todo el sistema de transporte fluvial de la Amazonía peruana. Esta es la información de primera mano a la que hemos tenido acceso esta tarde. Las fuerzas peruanas han tomado la decisión. Saldrán armadas a las calles, plazas, aeropuertos, carreteras, a restablecer el principio de autoridad del Estado, cueste lo que cueste. Y si las circunstancias lo obligan, harán uso de su armamento de reglamento de acuerdo a los instrumentos legales que así lo permiten. Escuchen, delincuentes comunistas. Guerra avisada no mata gente. Real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general: economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.